Hola a todos de nuevo, ¿qué tal? Eh, pues continuando, recuerden que estábamos hablando de estos conceptos de la sección 3.3 del libro sobre complementos ortogonales y sumas directas, ¿verdad? Hoy vamos a continuar aquí solo para recordar algunas cosas ahí, eh, la importancia de los conjuntos convexos, el teorema este importante sobre vector que minimiza, ¿verdad? La distancia entre un punto y un conjunto, algunos resultados sobre ortogonalidad relacionados con ese mismo teorema. Luego definimos y hablamos de las sumas directas y de este teorema sobre sumas directas de espacios como vectores que están en un conjunto y sumados con vectores que están en su complemento ortogonal. Recuerden que todo esto en el fondo tiene mucho que ver, todo que ver, ¿verdad? Con la cuestión de que en RN, ¿verdad? Podemos siempre obtener bases ortogonales e incluso pues ortonormales para, eh, a partir de conjunto de vectores, que pues hoy de hecho vamos a hablar un poquito sobre la generalización de eso. Eh, y aquí teníamos otros resultados sobre ese complemento ortogonal, sobre el ortogonal del ortogonal, ¿verdad? Un resultado sobre conjuntos densos, que era, decía Ira, que era bien como inesperado, ¿verdad? Quizás el resultado. Y hoy pues les voy a hablar sobre el contenido de esta sección 3.4, que es bastante corta la sección, así que espero que este video también sea bastante corto y con esto vamos a completar un buen conjunto de contenido, creo, para ya hacer una segunda prueba y que presenten también una segunda tarea. Ok, así que de lo que vamos a hablar en concreto es sobre de la desigualdad famosa de Bessel y del proceso de Nash-Smith, que es consecuencia de estos resultados que hemos estado trabajando anteriormente. Si recuerdan, en los cursos de álgebra lineal, cuando le hablan a uno de esas bases ortonormales, siempre aparece por ahí el proceso de Nash-Smith, porque es una manera de construir una base ortonormal a partir de una base cualquiera, ¿verdad? Eh, Acá pues solo lo vamos a mencionar, ¿verdad? La demostración es básicamente utilizar esos resultados que tenemos anteriormente y es como que bastante famosa, ¿verdad? Esa sí me atrevería a decir que la tuvieron que haber visto mate alguna vez ya, ¿verdad? En la carrera, más que ya están ustedes en sus últimas clases. Ok, así que hoy tenemos como objetivo comprender otras propiedades, ¿verdad?, sobre esos conjuntos ortogonales y ortonormales. Solo recordando, ¿verdad?, que un conjunto ortogonal era un conjunto para el cual los vectores del conjunto, ¿verdad?, tomados en parejas son ortogonales entre sí. Y el conjunto es ortonormal si además los vectores tienen norma 1, ¿verdad? Que en el fondo todo se puede resumir con esta ecuación, ¿verdad? Que si agarro dos vectores en el conjunto, entonces su producto interno es cero si son distintos, ¿verdad? Y es uno si son iguales, ¿verdad? 0 por ser ortogonales, 1 para que la norma sea 1, ¿no? Habíamos mencionado estas propiedades, si recuerdan, ¿verdad? Para vectores ortogonales se satisface el teorema de Pitágoras y también el generalizado, ¿verdad? Así se satisface para 2, se satisface para n. Y otra cuestión que hay que recordar, que es que los conjuntos que son ortogonales siempre son LI. De hecho, aquí en esta sección creo que eso es lo primero que prueban. Aquí hablan del teorema de Pitágoras, sí. Y es una prueba sencillita, rápida, ¿verdad? Solo es aplicar las definiciones prácticamente. Así que lo vamos a tomar como un hecho que se comporta como uno esperaría que pase, ¿verdad? Porque ocurre en Rn que los vectores ortogonales son LI. Entonces aquí solo se prueba que en un espacio de Hilbert o pre-Hilbert, ¿verdad? No se ocupa para esto completitud. Eh, se satisface entonces esta propiedad. Si se fijan aquí, solo es por uso de definiciones, ¿verdad? No hay nada, no se utiliza ninguna otra hipótesis ahí. Ok,
hacen algunos ejemplos aquí, ¿verdad? De que es cierto este resultado, ¿verdad? En general, es bueno tenerlos presentes, pero no quiero alargar mucho el video, ¿verdad? Entonces me voy a ir a los resultados principales, que es, um, a ver, aquí este es el típico caso que hacen un montón de deducciones primero y al final dicen, ah, ok, con todo esto realmente lo que comprobamos es tal cosa, ¿verdad? O sea, escriben la demostración primero y después el teorema. ¿Qué es la desigualdad de Bessel, verdad? Y pues veámosla, qué es lo que dice. Fíjense, tengo una sucesión ortonormal, ¿verdad? En un espacio pre-Hilbert. Entonces, para cualquier vector en el espacio se satisface esta desigualdad, que noten que eh, ya es un poco fuera de lo común quizás, ¿verdad? Porque ya está relacionando serie, ¿verdad? No solo sumatoria, ¿verdad? Como el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que es una suma finita, sino que aquí ya esta propiedad es en general para series, ¿verdad? Noten que es una propiedad eh, que me habla sobre números reales, ¿verdad? Este es un valor absoluto o un módulo, si estuviéramos en un espacio complejo, ¿verdad? Que al final pues es un número real, ¿verdad? Al cuadrado pues es positivo, mayor o igual que cero por lo menos. Esto es mayor o igual que cero, o sea que estamos queriendo decir prácticamente que esta serie converge, ¿verdad? Entonces noten que es una serie de términos mayores o iguales que cero. Entonces, la estrategia que se utiliza en la prueba es comprobar que esa serie tiene sucesiones parciales que forman eh, bueno, que tiene una sucesión parcial que es monótona y acotada. Ya recuerden, monótonas y acotadas, ¿verdad? Convergen. Entonces esa es más o menos la estrategia, pero bueno, hay que hacer algún trabajo primero para poder lograr llegar a eso. Entonces fíjense, consideramos primero eh, un vector que está en el espacio generado por los vectores que están en la sucesión, ¿verdad? Eh, y en particular consideramos este vector, ¿verdad? Eh, que fíjense que está formado por combinaciones lineales de vectores, ¿verdad? Que están en la sucesión, multiplicados por un escalar, que en este caso pues no es cualquiera, ¿verdad? Es el producto interno del vector eh, X, ¿verdad? De hecho, un X arbitrario acá eh, por pues precisamente esos otros vectores. De hecho, este X creo que hay que comenzar diciendo aquí también que consideramos sea X arbitrario, pero fijado. Solo déjenme asegurar. Esto, como les digo, como se trae de una discusión aquí anterior, sí, podemos considerar cualquier X, ¿verdad? No necesariamente en el espacio generado por la sucesión esa. O sea, es un vector eh, arbitrario en el espacio, pero fijado, ¿verdad? Porque si no lo fijamos, entonces esto se puede comportar muy arbitrariamente también, ¿verdad? Y además que de alguna forma aquí también se utilizan los resultados anteriores, que tengo estos dos vectores X y Y, y entonces puedo hablar de, de este otro vector Z, del que hemos venido hablando ya varias veces, ¿verdad? El que me daba, el que aparecía del teorema aquel de existencia, ¿verdad? De la distancia mínima. Ok, entonces trabajamos con este vector Y y notamos que la norma del vector al cuadrado, que sería el producto del vector consigo mismo, noten que eso sería multiplicar esto, ¿verdad? Por sí mismo. Déjenme escribirlo por lo menos así rápidamente. Verme aquí. Ok, entonces queremos el producto de Y con Y. Solo estoy copiando, ya les muestro.
serie de k igual a 1 hasta n de, bueno, no serie, suma, e sub k por e sub k y luego por el mismo otra vez. Voy a escribir así para no volver a copiar todo eso. Entonces, multiplicando él por sí mismo, ¿verdad? Fíjense, es una cuestión de utilizar las propiedades del producto interno, ¿verdad? Hay que hacer propiedad distributiva y recordar que el conjunto de los E sub k es ortogonal o ortonormal. Ortonormal. Es ortonormal. O sea que, por ejemplo, solo para tener una idea, esto si lo desarrollamos un poquito, va a ir quedando más o menos así, ¿verdad? X E1 con E1, X más, perdón, más X por E2 con E2, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Sucesivamente. Y eso multiplicado por sí mismo, ¿verdad? Entonces, fíjense, cuando multiplica, por ejemplo, primera componente o primer elemento por primer elemento. Entonces me va a quedar ahí el producto de E1 con E1, pero ese es 1, ¿verdad? Por la ortonormalidad. Entonces me va a quedar nada más este elemento de aquí, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí porque es uno de los que nos va a quedar. Luego, cuando siga distribuyendo esta componente, eh, me va a quedar este por el segundo, que es este, ¿verdad? Entonces, como ahí a la hora de hacer el producto, recuerden que estos son escalares, ¿verdad? Entonces, por las propiedades del producto los puedo sacar, pero me va a quedar el producto del vector E1 por el vector E2. Por la ortonormalidad, ese producto es cero. O sea que ese término no va, ¿verdad? Y lo mismo va a pasar con todos hasta el último, ¿verdad? Porque para vectores distintos, el producto interno es cero. Entonces, voy con el siguiente. Lo distribuyo con todos. Y noten que el mismo comportamiento se va a dar. La única componente que va a quedar es cuando multiplique E2 por E2. Es 1, ¿verdad? Pero aquí me falta, sería este por sí mismo, ¿verdad? Entonces sería este al cuadrado, ¿verdad? Realmente. Eh, de hecho, como por las propiedades del producto interno, uno de ellos me va a salir sin. Recuerden que en general puede ser un número complejo, entonces aquí que está en la primera componente sale como tal, ¿verdad? Pero cuando esté en la segunda componente sale con conjugado, o sea que sale así, ¿verdad? Y entonces similar va a pasar con el segundo, cuando multiplique este por sí mismo, este escalar va a salir sin conjugado, pero el otro va a salir con conjugado, ¿verdad? Entonces va a salir así. X por E2 por el conjugado de X por E2. Y así, ¿verdad? Noten que el mismo comportamiento se va a dar hasta n. Y entonces, por eso aquí decimos que eso es la suma. Aquí, fíjense, cuando no le pongo los índices, significa que son los mismos con los que veníamos trabajando, ¿verdad? O sea, aquí estoy trabajando con y. O sea que estas sumas van desde 1 hasta n, ¿verdad? Y por eso aquí noten que concluimos que es el módulo del número complejo al cuadrado, ¿verdad? Porque es el número por su conjugado. Y se recuerdan de variable compleja, pues el número complejo por su conjugado es el módulo del número al cuadrado. Entonces esto sería el módulo de esto ya en general por EK, ¿verdad? Y al cuadrado, ¿verdad? Que es a lo que llegamos ahí. Ok, entonces fíjense que aquí pues es fundamental la cuestión de que el conjunto es ortonormal, la sucesión es ortonormal. Eh, ¿Qué más? Fíjense que aquí, por cierto, solo un comentario antes de continuar. Noten que tiene sentido hablar aquí de serie de estos productos porque estamos hablando del conjunto ortonormal no arbitrariamente, sino como sucesión, ¿verdad? O sea que, por lo menos, para que esto tenga sentido, ese conjunto, visto como conjunto ortonormal,
tiene que ser por lo menos contable, ¿verdad? Para yo poder enumerar ahí los elementos y hablar entonces de una sucesión, ¿verdad? O sea que para un conjunto arbitrario, ortonormal, puede ser que esto no tenga sentido, ¿no? Porque el conjunto puede ser con la cardinalidad de R, ¿verdad? Y entonces ahí no tendría sentido hablar de una serie en este sentido, ¿no? Entonces, solo ojo con eso ahí, ¿verdad? Que es requisito que esto se pueda ver el conjunto como una sucesión, ¿verdad? O sea, que el conjunto sea contable, ¿verdad? Ok, siguiente, fíjense, esto para cumplir con el objetivo de la prueba, consideramos este producto, producto de x menos y por y, queriendo ver qué pasa, ¿verdad? Si me da cero, al final, ¿qué es lo que vemos que concluimos aquí? Entonces podemos decir que x menos y es ortogonal a y, ¿verdad? Entonces veamos por qué. Bueno, de acá a acá, fíjense, solo distribuimos, ¿verdad? Luego utilizamos el hecho de que el y que consideramos es bien particular, ¿verdad? Es este, ¿verdad? Y lo escribimos ahí. Y con y, pues es la norma de y al cuadrado. Y aquí volvemos a distribuir, ¿verdad? X por el primer elemento de acá más X por el segundo elemento de acá, etcétera. Entonces, fíjense, viendo más o menos lo que ocurrió, ¿verdad? En este proceso anterior, imitando ahí un poco, noten que ahí va a pasar, bueno, voy a dejar ahí, va a pasar algo similar. Aquí lo que ocurre es que cuando vaya multiplicando, por ejemplo, x por el primer componente, término de la suma acá, ¿no? Entonces, este escalar, como está en la segunda componente del producto este grande, este escalar va a salir con el conjugado, ¿verdad? Y además me va a quedar el producto interno de x por ek, ¿verdad? Que es este de aquí. Eso para el primer término, ¿verdad? Para el segundo, pues lo mismo, ¿verdad? Cuando sea aquí E2, entonces voy a multiplicar x por ek, me va a quedar este escalar en la segunda componente, lo saco, ¿verdad? Y como está en la segunda componente, sale con conjugado. Y por eso entonces este producto de x por esta suma se transforma en la suma de producto con producto. Y noten que esto es esto mismo, ¿verdad? Porque por lo mismo que dijimos antes, ¿verdad? El complejo por su conjugado me da el módulo al cuadrado y la norma del vector y, ¿verdad? Eh, sería esto sería por lo que concluimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, esto es cero, o sea que este vector es ortogonal a y, ¿verdad? Entonces podemos utilizar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que la suma de los dos vectores eh, va a ser igual a la suma, perdón, de las normas al cuadrado de los dos vectores, va a ser igual al cuadrado de la suma de los vectores. Si sumo estos, x menos y más y me da x, ¿verdad? Y las componentes pues son y x menos y, ¿verdad? Ok, despejando para esto, entonces me queda norma de x al cuadrado menos norma de y al cuadrado, ¿verdad? Vuelvo a utilizar el hecho de que la norma de y al cuadrado la podíamos escribir así, ¿verdad? Ok, entonces fíjense, esta norma de este vector de la izquierda, a ver si ese es el siguiente argumento. Como es una norma, pues es mayor o igual que cero. Al cuadrado, pues con una razón, ¿verdad? O sea que podemos decir que esta resta es mayor o igual que cero, ¿verdad? Puesto que es igual a esta norma, ¿no? Entonces, eso es lo que argumentamos aquí. Fíjense, como esto es mayor o igual que cero, entonces para cada n, ¿verdad? Esto va a funcionar. Tenemos esta desigualdad. Esta es la misma suma que tenemos aquí, solo que ya le puse subíndice, ¿verdad? Para hablar en específico de que esto funciona para cada n. Eh, Luego entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si despejamos aquí en la desigualdad, ¿verdad? Tendríamos que, si pasamos esto para acá, que esto es menor o igual que esta norma al cuadrado. Recordando, el objetivo que queríamos comprobar es que esta serie es menor o igual que esto. Ah, bueno, entonces noten que aquí a lo que llegamos es que la suma parcial de la serie es menor o igual que esto. Y entonces podemos verlo de varias formas. Podemos decir, ok, esto es monótono y acotado por esto, ¿verdad? Entonces la serie
va a ser convergente y la serie, ¿verdad? El límite va a ser menor o igual que esto también, ¿verdad? Que era lo que quería. O podríamos decir también tomando límite, ¿verdad? Cuando n tiende a infinito acá, ¿verdad? Y lo mismo se va, lo mismo se va a cumplir, ¿verdad? El límite, cuando n tiene infinito de esto es la serie, ¿verdad? Y esto no depende de n, ¿verdad? Ok, de manera entonces que tenemos el resultado. Noten que uno podría tratar de interpretar qué pasa, qué es esto, ¿verdad? Por ejemplo, en RN. De hecho, creo que uno de los problemas que les dejo tiene que ver con eso. A ver, 2, 3, 4. Déjenme ver. Y esto. ¿Cómo se puede interpretar geométricamente ese resultado, ¿verdad? 12 asterisco. Eh, este de acá, ¿verdad? Bueno, aquí está 12. No sé a qué se refieren con el asterisco ahí. Después se va a 13. Eh, es este de aquí. Lo que pasa es que como estamos en RN, entonces la interpretación en todo caso como que va a tener sentido para caso finito, ¿verdad? O sea, con las sumas parciales. Recuerden que comprobamos las dos cosas, ¿verdad? Que se cumple el caso infinito y que eso implica, finito, perdón, y que eso implica el caso infinito, ¿no? Ok, luego entonces hablan acá sobre el proceso famoso de Gram-Schmidt, que ahí pues sí hablan un poco de la deducción. Yo como les digo, estoy casi seguro que esa deducción ya la han trabajado más de alguna vez, que tiene mucho que ver, todo que ver con la interpretación aquella de cuando tengo un par de vectores, puedo siempre obtener la proyección, ¿verdad? La componente, aquella que le llamamos P sub z, ¿verdad? Como si la miramos como transformación y con esos dos vectores se probaba que eran ortogonales, entonces los normalizo, ¿verdad? Y esos dos vectores son los dos ortogonales que, que el proceso Gram-Schmidt genera, ¿verdad? Y como ese proceso se puede ir repitiendo inductivamente, entonces con eso se transforma, a partir de ese proceso se puede transformar conjuntos, ¿verdad? Que son linealmente independientes en conjuntos que son siempre linealmente independientes, pero ahora ortonormales, ¿verdad? Y además que el espacio generado por el primero sea el mismo espacio generado por el otro, ¿verdad? Entonces aquí, aquí se ilustra, ¿verdad? Cómo se construyen esos vectores primero B sub i, ¿verdad? Que son los ortogonales, y luego se normaliza para encontrar los E sub i, que son los ortonormales, ¿verdad? Aquí se hace la ilustración en general, ¿verdad? Y se observa claramente que esas componentes que se sacan ahí, ¿verdad? Son la proyección, ¿verdad? Y la componente aquella que llamamos P sub z, ¿verdad? Componente ortogonal. Eh, y el proceso de este, como les digo, es famoso, pues es una cuestión de uno utilizarlo, ¿verdad? Cuando sepa que es conveniente. Normalmente aquí en las demostraciones, en las clases de álgebra lineal, pues sí pasa que a uno le dicen, ah, tengo este conjunto en Rn o en algún espacio vectorial conocido, ¿verdad? De polinomios o algo. Y me dicen, construya una base ortonormal. Y era aplicar ese proceso, ¿verdad? Aplicar esas formas. Pero si se fijan acá, pues hay un ejemplo, fíjense acá incluso, eh, solo como para hacer alguna comparación, sería bueno, en todo caso, verlo para ver este tipo de ejemplos muchas veces sirven para ilustrar alguna otra cosa de más, ¿verdad? Eh, Lo hacen en espacio de funciones con este producto interno y ortonormalizar. No, este sí es el típico ejercicio nada más. Compare con el problema 9. Ortonormalice. Así. Ok. Y luego. Sí, no veo que pida como que algo más en específico, ¿verdad? Lo único que no se está trabajando en general en el conjunto de funciones continuas
espacio de funciones continuas, sino que solo estas de este tipo, ¿verdad? Estos términos polinomiales. Eh, Aquí como que lo piden en general, aquí lo piden en un caso particular. Bueno, pero si recuerdan, pues en álgebra lineal, ese es el tipo de ejercicio, ¿verdad? Utilice el proceso de Gram-Schmidt para ortonormalizar, ¿verdad? Un conjunto de vectores. Aquí pues ya no tanto, y lo que sí es que nosotros vamos a estar agarrando eso cada vez que nos sea conveniente, o sea, decir, ok, ocupo una base ortonormal, bueno, genero un conjunto que por lo menos sea LI, y ya sé que por Gram-Schmidt puedo transformarlo en base ortonormal, ¿verdad? Eh, Así que no nos vamos a meter pues tanto a la deducción. Si ustedes de verdad, que como digo, no creo, nunca vieron esa deducción, pues les recomiendo que lo lean acá, ¿verdad? Está justo, bueno, aquí en la página 57, justo después del enunciado de la desigualdad esa de Bessel, ¿verdad? Y aquí hacen una explicación, de hecho, no muy con mucho detalle, porque esto depende pues de lo que se venía haciendo anteriormente, ¿verdad? Eh, pero pues básicamente, si observan, la principal herramienta que se utiliza aquí para poder hablar de esto son esos teoremas que traíamos antes, ¿verdad? Sobre proyecciones, ¿verdad? Y que estos vectores se podían asegurar que eran ortogonales, ¿no? Entonces, si se fijan, esta sección es bastante cortita, ¿verdad? Básicamente lo que tiene es Gram-Schmidt y esta desigualdad de Bessel. eh, Hablan pues al inicio de algunos ejemplos del teorema de Pitágoras, que ya lo habíamos mencionado de hecho. O sea que es bien cortito esto, ¿verdad? Entonces solo es como una eh, continuación de lo que se venía trabajando anteriormente, y de hecho más una introducción a lo que viene es hablar un poco de aquellos coeficientes de Fourier que, si recuerdan, tenían forma similar a esto, ¿verdad? Que eran productos internos. Eh, de hecho, fíjense que aquí ya hay un problema relacionado con eso. Así que bueno, por aquí nos vamos a quedar por hoy. Como les dije, pues iba a ser un video corto. Y con esto sí vamos a completar para hacer una segunda evaluación. Noten que básicamente sería lo que hemos trabajado del capítulo 3, pero pues creo que siempre es más fácil verlo como el contenido que trabajamos en la presentación 3, ¿verdad? Junto con la tarea correspondiente, ¿verdad? De la presentación 3. Luego en la 4, ¿verdad? La tarea correspondiente en la 4. Noten que aquí son problemas de la sección 3.3, problemas de la sección 3.3. Al final de la 2, no, esto ya estaba en la anterior, ¿verdad? Entonces, del capítulo 3 sería entonces, básicamente, si lo vemos como contenido del capítulo 3.3.3.4, ¿verdad? Pero yo les recomiendo solo basarse en las presentaciones, ¿verdad? 3.3, estos problemas, 3.3, estos problemas, esta pregunta que hacían ahí, y ahorita solo les añado estos de la 3.4, ¿verdad? Ok, les voy a poner ahí en el campus un aviso sobre el día que yo siempre le doy una semana, pues hoy es lunes 22, entonces seguramente el lunes, podría ser el domingo, por alguna razón me gusta más el domingo, uno está más desocupado, ¿verdad? Un domingo normalmente que un lunes, probablemente escoja el día domingo, ¿no? Ok, nos quedamos entonces aquí por hoy. Nos veremos ahí más adelantito en esta semana en la reunión presencial. Saludos a todos.